Está haciendo sol, amaneció lloviendo y Dios ha estado hablando a mi vida y yo creo que la vida de cada uno y sabemos que hay situaciones difíciles y vamos a entrar a... Yo no sé si ustedes escucharon esa última alabanza, esa última adoración que habla sobre... Yo estoy seguro porque hace 8 días también la compartimos y Dios me ha ministrado, me ha tocado algo mucho con eso, he estado aprendiendo pero no sobre la alabanza, sino meditando en ella y hago algo más. Voy a la palabra. Por eso hoy la palabra es Avivados, parte 2. Y les aseguro, va a haber parte 3. Va a haber parte 3 de Avivados. Entonces, vamos a iniciar con esta porción. Entonces, hace 8 días hablamos acerca de Daniel. Hablamos acerca sobre el profeta Daniel y bien, pero hoy vamos a hablar sobre Elías. Y la segunda parte, la parte de la canción era Daniel oraba y callaba leones, Elías oraba y descendía fuego. Pero no es que solamente oraba y descendía fuego, sino que era lo que sucedía, que tenía Elías para que esto sucediera. No voy a ponerme a estudiar todo el libro de Elías porque nos llevaría mucho tiempo. Hoy vamos a leer 2 capítulos y si usted quiere estudiar la vida de Elías, uff, bastante poderoso es porque hay muchas cosas ahí en el libro de Elías. Entonces vamos a la palabra del Señor, vamos a Elías capítulo 17. Vamos a leer perdón, capítulo 17 y 18 vamos a estudiar hoy. No lo vamos a leer todo, voy a saltarme algunos versículos, pero voy a resaltar algunas cositas que Dios tiene para nosotros y para que nosotros las podamos aplicar para nuestra vida. Elías, pregunta, ¿Elías fue un profeta de Dios? Claro que sí. ¿Fue grande? Claro que sí. Él predicó y anunció la venida de Cristo, tal cual. Incluso el Señor Jesucristo cita la palabra de Elías. Entonces uno dice, wow, cita varias cosas, entonces uno dice, santo Dios. Y lo que dijo el profeta Elías se está cumpliendo. Faltan cosas por cumplirse, lo que dijo Daniel se ha cumplido y se está cumpliendo. Y hoy vamos a ver qué es lo que tiene para nosotros el Señor que enseñarnos por medio de Elías. Entonces vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 inicialmente. Dice la palabra del Señor. Tiene como título ahí, Elías predice la sequía. Hasta el versículo 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oiga, fuerte, uno tener el poder y la autoridad para decir eso. Acab, ¿quién era? Acab era el rey en esa época. Acab era el rey en esa época. Pero Acab no era un rey cualquiera. Era el rey de Israel. Y ahorita vamos a... Bueno, veámoslo de una vez. Acab, incluso Acab fue rey de Israel. Fue el séptimo rey del reino del norte de Israel. ¿Por qué digo que el reino del norte? Porque recordemos que Israel se dividió en dos. Israel y Judá. Entonces, pero son un mismo pueblo. Entonces, del reino del norte, y eso fue aproximadamente en el año 874 a 853 antes de Cristo, hijo de Ormi, y recordado bíblicamente, acá fue recordado bíblicamente como uno de los monarcas más impíos, ojo, impíos
impíos, fue uno de los monarcas más impíos que hubo sobre la faz de la tierra, que hubo en ese momento, debido a su matrimonio con Jezabel, la promoción al culto a Baal y la persecución de profetas como Elías. Elías. Entonces, eso sucedió. Ese era Acab. Aquí Adrianita nos dice algo. Aquí estamos hablando acerca del primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Ahí encontramos, incluso también hay partes bueno, el de Elías está en varios libros. Entonces, versículo 2 dice, vino palabra de Jehová diciendo, y yo quiero que recalquemos esa porción, el versículo 2. Dice ahí, vino palabra de Jehová. Dios hablaba directamente con Elías, de tú a tú. ¿Y saben qué es lo más bonito? Dios hoy a nosotros también nos habla directamente, de tú a tú. Pero vamos a entender cuál es la situación, cuál es la diferencia entre Elías y nosotros, porque Dios a ti y a mí nos habla día a día. Todos los días Dios nos habla. ¿Cómo? Por su palabra, en medio de la alabanza, en medio de diferentes situaciones que vemos, nos trae pensamientos, nos coloca en el corazón porque su Espíritu Santo hoy en día habita en nosotros. En ese tiempo, miren, dice, vino palabra de Jehová diciendo, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo venía y le hablaba directamente al profeta Elías, al profeta. Eso sucedía, le hablaba directamente al profeta. Pero hoy en día Dios está con nosotros y nos habla de continuo. Hoy el profeta nos habla de continuo. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos, una comunión con Él. Pero mira el versículo 3. Versículo 3 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querid frente al Jordán. Versículo 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Ojo con eso. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Dios sustentaba. Y si Dios sustentó a un profeta, ¿qué no va a hacer con nosotros que somos sus hijos? Ojo con esta porción que al final la vamos a tomar. Versículo 5. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán. Ni siquiera estaba frente al Jordán, ni siquiera se fue al Jordán, fue al lado del arroyo que estaba ahí enfrente, lo dice la palabra. Pero algo que quiero resaltar, la diferencia entre el profeta Elías, los profetas de antes y nosotros, es tan sencillo. Versículo 5 dice ahí, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu vida? Ha hablado a mi vida, a nuestras vidas. Nos ha dicho, tienes que hacer esto, tienes que soltar esto, tienes que dejar esto, abandona esto. Y cuando digo abandono puede ser un sentimiento, una persona, puede ser un dolor, perdonar, pero no lo hacemos. Ve a tal lado y no lo hacemos. El profeta Elías era un profeta que Dios decía y él ejecutaba, sin importar. Y a lo largo de lo que vamos a ver hoy, de lo que Dios nos va a mostrar, vamos a entender un poco más. E hizo conforme a la palabra de Jehová y vivió junto al arroyo Querid, que está en el Jordán.
Y los cuervos traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué sucedía? Los cuervos lo alimentaban. Tal como Dios dijo, Dios cumplió. Y yo quiero decirte a ti, mi hermano, mi hermana, que lo que realmente Dios dijo a tu vida, Dios lo cumple. Dios lo cumple, porque Dios no miente, Dios no falla. ¿Y a qué voy con esto? Él te sustentará en todo momento y en todo tiempo. Simplemente debemos ser obedientes a su palabra. Debemos ser obedientes a su palabra. Y no estoy diciendo que obedecer sea fácil, no. Yo les aseguro que para el profeta Elías obedecer no era fácil. Profetizar o declarar palabra que va a haber sequía, las consecuencias de la sequía, nosotros aquí en Colombia lo hemos vivido. Cuando ha habido tiempo de sequía, ¿qué sucede? Los alimentos se encarecen, todo es costoso, las calores, el agua, toca hacer racionamiento de luz, toca hacer racionamiento de agua, y eso sucede. Pero hoy te digo, mi hermano, cree a lo que Dios ha prometido, que Él te sustentará. Si en un tierra desértico Dios dice, en un momento de prueba, Dios dice que a Él va a hacer algo, Él va a hacer algo. Porque es que Elías en ese momento estaba siendo perseguido, estaba siendo acusado, lo querían, le querían dar de baja. Y por eso es que Dios mismo lo vio y le dijo, vaya a tal lado y allí yo lo sustentaré. Pero ¿qué pasó? Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, lo que hoy en día sucede. Hoy en día sucede eso. Y continuamos, versículo 8. Bueno, la vida de Sarepta. Versículo 8, vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. Dice la palabra del Señor, vino a él palabra de Jehová. Otra vez vino el Espíritu Santo. Muchas veces cuando dice vino palabra de Jehová es que el Espíritu Santo se le presentaba y le hablaba. Así como hablaba en la antigüedad, era por momento. Vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A una viuda. Recordemos qué son las viudas. Las viudas estaban desamparadas porque tenía que tener un hombre, una cabeza, y el hombre era la cabeza. Pero resulta que no había hombre, era viuda, era viuda. O sea que no tenía capacidad adquisitiva, no podía trabajar, o sea, como dicen por ahí, estaba en la inmunda. Pero aquí la palabra del Señor nos dice, levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden a una viuda, a una mujer viuda, que te sustente. Versículo 10. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Miremos ese patrón. Él no dudó. Él no dijo, Señor, dame una señal de que esto es tuyo. Muéstrame, confírmame. Lo dijo. Y ahí es cuando nosotros decimos de ninguna manera. Eso no lo dijo el profeta Elías. Pero nosotros decimos, uy, Señor, parte de Dios, parte del diablo, ¿dónde viene? Y todo eso. ¿Por qué? Porque dudamos cuando Dios nos habla. Dudamos cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos dice algo. Cuando Dios dice algo, simplemente nosotros ejecutamos. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Obviamente después, en un tiempo que no había agua, después de tanto caminar, un calor,
pues ¿qué sucedía? Tenía sed. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Vea pues, dice Jehová tu Dios. Sabía y había reconocido que Jehová era el Dios de Elías. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Amén. Imagínense que nosotros vamos, Dios nos ha dado una promesa, una palabra, que vamos a ir a tal lado y va a haber una viuda y nos va a sustentar. Pero nos encontramos en un escenario donde él dice, agua le puede dar sin ningún problema, porque es simplemente sacarla del pozo y llevársela ahí. Pero le pidió pan y yo digo que cuando decía una tinaja podía ser aproximadamente media libra de harina. Y entonces, ¿qué pensaba hacer esta mujer? Cocinarla, prepararla y como dice ahí, para que lo comamos y nos dejemos morir. Uno se enfrenta con una situación adversa y duda. Y uno dice, uy Señor, pero ¿qué pasó? Si tú me dijiste que viniera, que la viuda me iba a sustentar y está peor que yo, ¿nos ha sucedido? Y yo les aseguro que sí. Nos cierran una puerta y dudamos. Dios nos dice, ve y predícale a tal lado, a tal persona, ve a donde fulanito, y dudamos. Porque no, es que ella me dijo que no, y para ponerme a rogar que lo uno y que lo otro, y dudamos. Mis hermanos, con Dios el que duda pierde. Y yo lo he dicho varias veces. Versículo 13. Elías dijo, no tengas temor. Obviamente la viuda tenía temor. No tengas temor, ve, haz como he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida bajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Miren que aquí dice algo muy de mucha sabiduría y toca profundizar. Primero Dios, primero Dios, antes que cualquier cosa. El profeta simbolizaba la presencia de Dios. Y esta mujer de Sarepta, viuda, sabía que Jehová era el Dios de Elías. Entonces, digo, y ella, versículo 14, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ojo con lo que les digo. Hemos leído casi todo el capítulo, pero en algún momento leímos que Dios había dicho eso. ¿Cierto que no? Hasta ahorita lo leemos. ¿Por qué? Porque es que el profeta hablaba lo que el Espíritu Santo le decía que hablara. Y él tenía la autoridad y el poder. Simplemente, ¿saben qué? Porque él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Él se dejaba guiar por Dios. Y si Dios había dicho eso, Dios lo respaldaba. Y Dios respalda la palabra del profeta. Pero a causa de la obediencia. A causa de la obediencia. Y entonces sucedió, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Eso sucedió. Eso sucedió. Versículo 19. Miren lo que dice en el versículo 19. Vamos a leer del 19 al 22. Dice,
Él le dijo, dame aquí. Después de todo esto, después de que lo sustentó y todo eso, ¿saben qué sucedió? Después el profeta cogió, salió y cuando volvió, después de todo esto que le dio techo, abrigo, alimento, sustento, ¿saben qué sucedió? El hijo de la viuda cayó enfermo. Y este que dice cayó enfermo, simplemente significa que falleció, que falleció. Versículo 19. El hijo, él le dijo, dame acá. Entonces él tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, clamando a Jehová. Dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Como si el profeta le estuviera haciendo un reclamo, pero estaba recordándole qué era lo que estaba sucediendo. Tú dijiste, tú me sacaste de allá, me dijiste que la viuda me iba a sustentar, ya se ha sucedido, y ahora afliges, haces morir a su hijo. Versículo 21. Y tendió sobre el niño, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió, y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Y quiero que entremos a mirar esa porción tan espectacular, que lo que sucedió ahí no fue por coincidencia. Versículo 21. ¿Cuántas veces sucedió? Dice la palabra del Señor. Versículo 21. Se tendió y se tendió sobre el niño 3 veces. Se tendió sobre el niño 3 veces. No fue a la primera que Dios levantó al niño. No fue a la segunda. Fue a la tercera. ¿Cuántas veces nosotros queremos, oramos y listo? No. Aquí Dios me muestra que los milagros hay que lucharlos. El milagro que tú quieres, que tú anhelas, tú lo tienes que luchar, tienes que esforzarte, porque los milagros no son fáciles, pero tenemos que perseverar. Por eso ahí dice, y Elías estaba orando por un milagro. ¿Y qué dice ahí? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Yo pienso, no lo dice ahí, pero cada día, cada momento de esas 3 veces era con más aflicción, con más quebranto de su corazón, que salía de las entrañas para que sucediera. Pero Elías nunca dudó. Elías nunca dudó. ¿Y cuántas veces nosotros dudamos de lo que Dios tiene para nosotros? De lo que Dios tiene para nosotros, de las promesas que Dios te ha dado a ti. ¿Cuántas veces hemos dudado? Y decimos, no, esto no fue la voluntad de Dios, baila. Y nos echamos, nos vamos, no, aquí no nada que hacer, grave. Eso fue que entendí mal, eso. Y hay veces puede ser que entendamos mal porque hay veces puede ser en nuestras emociones. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir cuál es la voz de Dios por su Espíritu Santo. Versículo 23, y tomando luego Elías el niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. ¿Qué hizo? Ahí dio testimonio de que hay un Dios que vive, hay un Dios que es real. Entonces la mujer dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y la palabra de Dios es verdad en tu boca. Eso sucedió.
Miren, los milagros, cuando Dios te use a ti, a mí, a cualquiera de nosotros, no se nos olvide que no somos nosotros, es Dios. Por eso ahí Elías le dijo al Señor, tú has hecho esto, me has dicho lo uno y lo otro, y lo he hecho, y ahora esta viuda que me ha sustentado, me he hospedado, me ha alimentado, me ha dado todo, hasta agua en tiempo de sequía, porque era tiempo de sequía, porque Elías había profetizado tiempo de sequía, y me ha sustentado, me ha dado alimento, me ha dado abrigo. ¿Y por qué sucede eso? ¿Saben qué? No dudemos. Miren dos situaciones que ahí iba sucediendo con Elías. Que la viuda lo iba a sustentar y llegó y se encuentra con una barrera que solo tenía una tinaja de harina para cocerla y esperar morirse con su hijo. Pero llegó Dios a ese lugar. Mira, cuando tú vas a un lugar a hablar de Dios, va Dios contigo, porque la presencia de Dios va contigo. Solo tienes que creer, tener comunión con Dios cuando vamos en cicla, cuando vamos caminando, cuando vamos en buseta, cuando vamos en la tienda, donde quiera, la presencia de Dios está en nosotros y sobre nosotros, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios, tú eres por el que Cristo se entregó y se ofreció. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedientes a la palabra de Dios. Y ahora vamos a capítulo 18. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, dice ahí, Elías regresa a ver a Acab. Sabemos quién fue Acab, ¿no? Ya lo hablamos, que fue un rey del reino del norte, el séptimo rey del reino del norte, pero que bíblicamente fue conocido como uno de los más impíos, porque se casó con Jezabel y Jezabel adoraba a Baal, le levantaba y todo eso, entonces algo fuerte, yugo desigual. Entonces, pasados no unos días poquitos, dice muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. ¿Qué dice ahí? En el tercer año. Pero ¿saben por qué dice el tercer año? El tercer año de sequía. En el tercer año de sequía. O sea que ¿cuánto tiempo habrá estado Elías con la viuda? No lo sabemos, pero fue un tiempo interesante. Al tercer año diciendo, ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. O sea que cuando Elías profetizó que iba a haber escasez de agua, que no iba a llover sobre la faz de la tierra, ¿qué sucedió? Era porque Dios le había dicho. Aquí Dios le dijo, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. La condición era que él se presentara ante Acab, el rey de ese momento, que lo estaban buscando para matarlo aún con más, porque él había profetizado sequía y un país, un pueblo, una región en sequía, literalmente, ¿qué significa? Que no hay producción, que no hay prosperidad, no hay dinero. O sea, las finanzas del reino estaban para abajo. Eso sucede. Entonces, versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Incluso el hambre era grave en Samaria. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Versículo 3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 de los profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Los sustentó con pan y agua.
Y mire que eso sucedió. Abdías era el mayordomo, ojo con lo que les digo, no era el mayordomo de Elías, era el mayordomo del rey de Acab. Pero Abdías era un temeroso de Dios. Y aquí sí vemos qué sucedió. Abdías sustentó a 100 profetas y los guardó de 50 en 50 en dos cuevas. Ustedes profetas van para acá y ustedes allá. Y los sustentó con pan y agua. ¿Durante cuánto? No dice la palabra, pero yo me imagino que posiblemente durante 3 años. ¿Y por qué dijo esto? Porque es que recordemos que había sentencia, había juicio sobre Elías para matarlo. Y cuando eso sucede, como cuando buscan a alguien y le colocan el edicto, se busca. ¿Qué sucede? Lo estaban buscando para matarlo. A Elías lo estaban buscando para darle baja. Pero eso sucedió en ese momento. Pero ¿saben lo más bonito? Que Elías tenía la confianza puesta en Dios. Y te hago una pregunta, ¿tú tienes la confianza puesta en Dios o en lo que ves o en lo natural? Y tenemos que tener la confianza puesta en Dios en todo momento. Vamos a ir al versículo 25. ¿Qué sucedió más adelante? Dijeron que iban a hacer un holocausto, que escogieran bueyes y que sin prenderle una mecha, sino que Dios mismo prendiera esa hoguera para sacrificar, para ofrecer holocausto al Dios de cada uno. Miremos el versículo 24. Dice versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. O sea, era una batalla espiritual en lo natural, porque contra Baal, contra los 450 sacerdotes de Baal, contra el profeta Elías, contra el profeta Elías. El Dios de ustedes contra mi Dios, los dioses de ustedes. Eso es lo que está sucediendo. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. A ver quién es. Como ahorita que estamos en elecciones y todo el mundo escucha lo uno, escucha lo otro, y debemos tener cuidado en las redes sociales porque yo me he dado cuenta que manipulan, ojo, que Dios nos dirija en oración por quién debemos votar, que Dios sea mostrándonos realmente por quién debemos votar, no por emociones, no por lo que me dijo, no por ayudar, no por fulanito, sino porque qué es lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas, escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo, porque es que el que tiene que levantar el fuego es el Dios de cada uno. Listo, hasta ahí bien. Versículo 27 dice, aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Elías se burlaba de los dioses de Baal, de los dioses de Jezabel, y se burlaba. Yo me imagino esa gente ahí pensando, llore, llore, ruego. Y la palabra del Señor dice más adelante que los profetas se cogían y se rasgaban porque era compacto de sangre. Eso lo dice la palabra. Pero ¿qué sucedió? Y finalmente no
pasó nada. Versículo 28. Y ellos clamaban grandes voces y se sajaban con cuchillo, lo que le estaba diciendo, y con lancetas conforme a su costumbre. Era un hábito, era parte del rito, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio. ¿Pero qué pasó? No hubo nada, ninguna voz, ni quien respondiese, ni que escuchase. Pero aquí entra, entonces, dijo Elías a todo el pueblo: acercaos, vengan a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová. Miren lo importante que es. Arregló un altar. El sacrificio era para Dios. Arregló el altar a Jehová que estaba arruinado. Arregló, o sea, no estaba bien. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Arreglar el altar de Dios. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está esa situación con Dios? Tu tiempo devocional, tu tiempo de oración, tu tiempo de buscar, de adorar, meditas en la palabra, en la alabanza, en tu corazón, ¿qué hay? El altar de Dios estaba arruinado y vino el profeta, vino el siervo de Dios y lo arregló. Hoy te vengo a decir, arregla el altar de Dios, arregla el altar de Dios. Tú tienes que arreglar el altar de Dios. No le corresponde a nadie más, porque tú eres el Hijo de Dios. Arregla ese tiempo con Dios y dedícale tiempo a Dios. Es que yo le dedico. ¿Qué hay que no estamos haciendo correctamente? No siempre lo que pensamos nosotros está correctamente. Hay cosas que tú estás haciendo bien, que yo estoy haciendo bien, pero ¿saben qué debemos hacer? Dejarnos dirigir por Dios. Elías se está dejando dirigir por Dios. Y lo que Dios le decía a Elías, Dios lo hacía. Eso hace parte del altar. El altar no es solo un tiempo. Nuestra adoración tiene que ser de continuo. En todo momento, en todo lugar. Tú tienes que arreglar el altar de Dios. Tú tienes que arreglar ese tiempo con Dios. Y el tiempo con Dios no es un tiempo de alabanza. Nuestra alabanza tiene que ser de continuo. Hoy te quiero decir eso. Arregla el tiempo con Dios. Dios no nos quiere por momentos. Dios quiere que seamos uno con Él. Cuando yo me casé con mi esposa, me casé por siempre y para siempre. Cuando yo decidí seguir a Cristo, tomé la decisión de seguirlo por siempre y para siempre, en tiempo de prueba, en tiempo de dificultad. Y eso fue lo que hizo el profeta Elías. Lo querían matar y va a venir persecución, va a venir tribulación, puede venir, pero Dios ha dado palabras sobre mi vida que Él me ayudará, que Él me sustentará. Si sustentó al profeta Elías, ¿por qué no te va a sustentar a ti? ¿Por qué no nos va a sustentar a nosotros? Dios quiere levantarte, Dios quiere que enaltecer, descansemos en Dios. No importa la prueba, no importa la dificultad, si Dios dice algo y da la casualidad que en el momento no vemos, que antes como que se levanta otra barrera, como lo que sucedió ahí con el profeta Elías cuando fue con la viuda y antes la encontró sin plata, sin dinero, arruinada, esperaba morir, pero vino Dios por medio del profeta y dio vida. Va a suceder eso contigo. Va a haber vida a través de ti. Pero simplemente tenemos que hacer lo que Dios dice a nuestras vidas. Ser obedientes a su palabra. Disponernos en todo momento y en todo lugar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con Él. Disponte. Arregla el altar de Jehová que estaba arruinado. Versículo 36. Versículo 36. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la hora de ofrecer holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Esto me pareció espectacular. Ahí dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Estaba diciendo, el Dios de aquel que estuvo con Abraham, que estuvo con Isaac, está hoy con nosotros. Y eso es lo que yo quiero decirte. El Dios que hizo todo eso está hoy contigo y conmigo, con la iglesia. Está contigo, está en tu casa, donde quiera que tú vayas. Está con nosotros. Y continúa diciendo, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, que tú eres el Dios de la iglesia, que tú eres el Dios de mi casa. Usted tiene que confesarlo. Dios es el Dios de mi casa, Jehová, Cristo es el Dios de mi casa y el Espíritu Santo habita hoy en mí. Tiene que estar convencido que Él está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Pero lo bonito es lo que dice ahí. Sea manifiesto que tú eres Dios de Israel, pero mire, y que yo soy tu siervo. Uf, esto me pareció espectacular. Él se humilló. Él reconoció que Dios es grande, que Él era siervo. Y nosotros reconocemos que cuando Dios nos use, cuando Dios habla a nosotros, que no somos nosotros, es Dios usándonos a cada uno de nosotros. Porque por Él y para Él son hechas todas las cosas. Tú eres un instrumento de Dios. Tú eres un instrumento de Dios. Por mandato tuyo, por mandato tuyo, he hecho todas las cosas. Obediencia. Dios demanda obediencia. Dios quiere que tú seas obediente. Si Dios dijo algo, hazlo. ¿Costará? Sí. ¿Ustedes creen que a Elías no le costaba trabajar, hacer un altar, viendo 450 ahí contra él solito? Pero que estaba empoderado, tenía la confianza en Dios, que Dios estaba con él y que aún él, porque Dios estaba con él, era más que vencedor. Aún sin que aún se hubiera dicho en el Nuevo Testamento, él ya lo creía, que él era más que vencedor. Eso es algo bonito. Entonces, algo maravilloso. 37. Dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozcan que es, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Le está dando una oportunidad. Miren, esas señales, esos milagros que sucedieron eran para demostrar la gloria de Dios, que Baal era vano y que Dios es real. Y eso es lo que te quiero decir. Lo que sucede en el mundo no importa, Dios es más grande. Lo que cantamos ahorita, Dios es más grande, puede vencer el Goliat. No importa qué Goliat tengas, simplemente avancemos, avancemos. Hemos cantado que queremos ver señales, queremos ver milagros, queremos ver prodigios en tinieblas disipadas, solo con Dios. Y eso fue lo que sucedió ahí. Como les dije, Elías tenía una guerra ahí en ese momento porque estaba peligrando la vida del artista, pero él tenía la plena confianza. Y y que tú vuelves el corazón de ellos. ¿A quién? A Dios. A Dios. Debes tú recordar que los milagros, las señales, lo que Dios haga a través de ti, es para la gloria de Dios. Es para que muchos conozcan. Para que muchos conozcan. Versículo 38. Entonces, cuando sucedió eso, cayó fuego de Jehová y consumió en el holocausto la leña, las piedras y el polvo, lo consumió todo. Eso hace el fuego de Dios. Por eso es que estamos anhelando un avivamiento, estamos clamando por el fuego del Espíritu Santo y yo clamo para que ese fuego esté en mi vida, esté en cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes cayeron en cuenta de eso, pero si ustedes se van de cuenta ahí, acá está sucediendo eso. Yo lo coloqué, pero tú tienes que anhelar la presencia de Dios. Tú tienes que anhelar. No la tengo, yo puedo anhelar por ti,
pero tú tienes que desearlo. Por eso la palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es hambre de su presencia, hambre de la llenura de Él. Yo anhelo para que donde quiera que yo vaya, esa antorcha encendida esté para que multitudes conozcan a Dios. Pero eso es lo que sucede cuando realmente estamos con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos esas antorchas encendidas. Por eso Dios nos dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Y consumió las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo fue evaporado. Eso sucede cuando está la confianza en Dios. Yo no sé qué situación tengas tú, qué problema, qué situación, pero Dios quiere levantarte. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Cantaron gritos de júbilo. Eso sucede cuando Dios se manifiesta, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Por eso ahí lo que acabamos de leer, para que el pueblo conozca, volvió el corazón al corazón de Dios. Yo solo te digo, restaura el altar, el altar, el altar. Se postraron, versículo 39, y se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Señor, tú eres mi Dios, dígaselo a Él, dígaselo a Él. Yo confío en ti, no sé qué situación, pero Dios es algo. Y ya para terminar, versículo 41, tiene ahí como título, Elías ora por lluvia. Había que Dios le dijo ahí, iniciando este capítulo, ve y preséntate acá y yo haré llover. Dios dijo y Dios cumplió. Versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Les hago una pregunta. ¿Se oía la lluvia? Yo estoy seguro de que no se oía. Pero ¿qué era lo que se oía? La palabra de Dios. Que Dios había hablado y Elías confiaba completamente en Dios. Y lo que les vuelvo a decir, ¿cuántas veces Dios ha dicho y nosotros dudamos? Entonces Elías dijo a Acab era el rey, sube, come y bebe porque una gran lluvia se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro sobre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada que ver. Y le volvió a decir, vuelve 7 veces. Miren la actitud que tuvo Elías. Versículo 42. Postrándose en tierra, puso su rostro sobre las rodillas. Se postró. Eso es parte del altar. Se postró, un corazón humillado, rendido delante de Dios. Pero versículo 43. Y dijo a su criado, sube ahora. Ojo con lo que les voy a decir. ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? ¿Cuántos necesitamos un milagro? Yo necesito milagros. Yo necesito milagros. Y se los digo de verdad. Yo necesito milagros. Pero Dios aquí que me enseñó. Sube ahora y mira hacia el mar. Y mira hacia el mar. Le puso dirección. Lo ubicó. Y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada.
¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado palabra? Decimos, no, aquí nada que hacer. Un negocio, una situación, una palabra, lo que Dios haya dicho. Y no hay nada. Y dudamos. Pero aquí, ¿qué sucede? Ojo con lo que les voy a decir. No hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. No fue a la primera, no fue a la segunda, no fue a la tercera, no fue a la cuarta, a la séptima vez. Pero nosotros, Dios nos da una palabra, porque es que Dios había dado palabra de que iba a llover Elías se presentara, cuando Elías se presentara a Acab. Y no había llovido, ya ha pasado algún tiempo, ya pasó eso y no había nada. Pero le volví a decir 7 veces. Versículo 44. A la séptima vez dijo, veo una nube pequeña, o sea, algo pequeñito, como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. La mano de Dios. Lo que Dios había dicho. Y dijo, ve y di acá, unce tu carro, o sea, arregla tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes, viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jerrel, versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jerrel. Ahí hemos visto unos milagros y hay más cosas que podemos ver ahí, pero yo les hago una pregunta. ¿Qué milagro es más fuerte? ¿Que no llueva? ¿Ser alimentado por cuervos? ¿Resucitar a un niño? ¿Que la harina sea multiplicada? Pero no solo, ¿saben qué sucedió? Sino por el profeta, por lo que Dios usó al profeta Elías. ¿Saben qué? Esta mujer, la viuda de Sarepta, fue librada de la muerte porque pensaba encerrarse y morir con ella y su hijo, pero después el hijo estuvo enfermo, murió. Que llueva, qué milagros, miren, milagros. Pero también habla en otra porción bíblica que no leímos hoy, que también se paró y muchas cosas que podemos entender donde Dios usó. Y no solo eso, otro milagro, volver el pueblo de Israel, el corazón de ellos, a Dios. Todo un pueblo se convirtió, volvió su corazón a Dios. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Pero aquí yo quiero entrar a analizar otra cosita. Necesitamos provisión. Yo necesito la provisión de Dios. Yo necesito dinero. Yo necesito el sustento. Yo necesito trabajo. Y yo creo que tú y yo necesitamos la provisión para pagar recibos, para alimentarnos, para de pronto salir a comer un helado, ropa, poder ayudar, bueno, diferentes cosas. Pero mira, yo quiero hacer un comparativo. Dios sustentó a Elías con carne y con pan, ¿cierto? Si no, vayan a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Pero también Abdías sustentó a 100 profetas. Abdías sustentó a 100 profetas con pan y agua. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y dice la palabra que los guardó de 50 en 50.
Eso sucedió. Literal, así sucedió. Pero yo quiero que hoy tú entiendas algo. ¿Qué es mejor? ¿Depender de Dios o depender del hombre? Aunque Dios también puede usar el hombre, porque ahí Dios usó a Abdías para cuidar a 100 profetas. Pero cuando alguien venga a ayudarte, Dios usa a hombres, pero también Dios te puede traer algo maravilloso. Solo debemos descansar en Dios. Y en todo esto yo quiero que entremos a ver, ya para terminar, podemos ver que Elías tenía una relación con Dios. Hoy quiero decirte, ¿cómo está tu relación con Dios? Yo no lo sé. ¿Cómo está el altar tuyo con Dios? Porque tú eres el templo del Espíritu Santo y Dios habita en ti. ¿Cómo está tu relación con Dios? Dios quiere hacer cosas aún más grandes porque la palabra del Señor nos enseña que aún cosas mayores veremos, aún cosas mayores. Pero no depende de Dios. Dios ya nos dejó al Espíritu Santo. Hoy depende de ti y de mí buscarlo a Él, vivir y creerle, ser obediente. Elías fue obediente. ¿Tú eres obediente? Dios respaldó a Elías, aún en su palabra. Todas las señales tienen un propósito de Dios. Cuando Dios te use a ti, hay un propósito. El Dios de Elías es el mismo que tenemos hoy en nosotros. El mismo que hay en nosotros. Y ya para terminar, ¿Dios ha dicho a ti algo? Sí, Dios cumple. Hay veces tenemos peticiones, pero que nuestra petición sea conforme a la voluntad de Dios. Y no importa si no la vemos a la primera, que Dios diga, miren cómo la viuda de Sarepta pensaba morirse, pero aún así, esa situación de problema, de adversidad, de sequía, que no había, Dios multiplica. Hoy yo creo que Dios multiplica lo que Dios ha dicho. Esas finanzas, esa paz, esa llenura, Dios la quiere multiplicar, pero depende de ti. Por eso debemos levantar el altar con Dios, el altar a Dios, ese tiempo. Ese tiempo debe ser las 24 horas. ¿Que hay cosas que fallamos? Sí, pero la palabra del Señor nos dice que Él es fiel y justo para perdonar. Él nos limpia de todo pecado. Sin santidad nadie verá a Dios. Yo no sé cómo tú estás hoy, pero dile a Dios, ayúdame, lléname de tu presencia, sé tú sustentándome, glorifícate en mi vida. Si hay algo que te impide seguir a Cristo, yo te digo, humillémonos hoy delante de Dios y que Él nos ayude, sacando de nosotros todo lo que nos ata a este mundo, porque yo quiero ver milagros, quiero ver prodigios, quiero ver señales, quiero ver obstáculos, familias entregadas a Cristo. Quiero ver prodigios en nuestras vidas. Hoy te digo, presentémonos delante de Dios. Señor y Dios y Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Tú lo sabes todo, tú nos conoces, te pedimos que nos ayudes. Quita de nosotros todo aquello que impide, Señor, seguirte, toda duda que sea disipada en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguirte, a obedecerte, a amarte, a ser obedientes, a escuchar. Tenemos la mente de Cristo. Limpia nuestro corazón, limpia nuestros oídos, nuestra vista. Muéstranos lo que tú tienes oculto, Señor, para nosotros. Encamina nuestros pasos. Dígaselo a Dios. Hoy necesitamos esa llenura tuya, Señor. Esa relación contigo necesitamos que sea avivada. Levántanos y llénanos de tu gloria. Te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre que es sobre todo un nombre. En el nombre de Jesús queremos ver milagros, queremos ver hogares restaurados, Señor. Porque todo lo que hagamos, Señor, es para tu gloria, Señor. Queremos ver las señales, tu palabra lo dice, Señor. Si quieres a este monte, córrete, Señor, échate a la mar,
lo haría, Señor. Y queremos ver que esos montes, esas fortalezas son derribadas en el nombre de Jesús a causa, Señor, de tu presencia, no por nosotros. Te damos a ti toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración.